¿Qué tal, nergeekos y nergeekas? Estamos bombardeados de adaptaciones de Marvel y siendo honestos nos encanta. Pero ahora no es una película la que se viene, ni tampoco una serie, se nos viene What If, una adaptación animada por parte de Marvel Studios que tomará la misma dinámica de los cómics ahora en el UCM. Pero, ¿qué debemos de saber para ver esta serie? ¿Qué es exactamente What If y cómo nació? ¿Y cuáles son los más importantes de esta cronología? Quédate en Nergeeks. Para explicar bien esto tenemos que irnos al año 77, cuando Marvel ya tenía en su cabecera varios títulos, decidió contar otras realidades, pero sin afectar el universo primario o mejor conocido como 616. Aquí es donde conocemos al primer What If, donde conocemos también a Uatu, uno de los vigilantes que siempre está observando la Tierra y su correcto desarrollo, pero que también tiene la posibilidad de ver diferentes universos, donde las cosas pudieron ser distintas. Aquí nos cuentan la historia de un joven Peter Parker, el cual no es muy aceptado en la sociedad y sin mencionar los problemas financieros que tiene. Este se presenta ante los Cuatro Fantásticos ofreciéndole sus servicios como superhéroe. Luego de ser rechazado es finalmente aceptado a cambio de un sueldo significativo y es presentado ante la sociedad como el quinto miembro de los ahora llamados los Cinco Fantásticos. Y sí, no es una historia tan buena, pero son los 70s. Y será únicamente el inicio de varios cómics que hasta el día de hoy contarán pequeñas variantes de los universos que nosotros conocemos, como por ejemplo si el evento de Civil War hubiera terminado de otra manera, si el Doctor Strange hubiera sido discípulo de Dormammu, si el Phoenix no hubiera muerto, y uno de mis favoritos, si Tony Stark se hubiera convertido en Victor Von Doom. Todo esto será pasado al UCM con lo que ya conocemos, pero con los cambios que hace que todo sea mucho más interesante. En este caso es Peggy Carter la que recibe el suero del super soldado, en lugar de Steve, T'Challa convertido en Star-Lord en lugar de Peter Quill, y tal vez la mayor sorpresa de todos, ver a un Capitán América zombie, lo cual ya nos emociona muchísimo. Pero lo mejor de todo esto es que no veremos solamente los cambios dentro de una historia, sino de la continuidad, por lo cual veremos a un Killmonger rescatando a Tony Stark antes que sea Iron Man, a un Spider-Man enfrentándose a una versión oscura de la Bruja Escarlata y el Doctor Strange combatiendo a una versión corrompida. Pero para llegar mega listos al estreno de What If he hecho un pequeño ranking de los 5 mejores What If que hemos tenido hasta el día de hoy. Arrancamos. ¿Y si Jane Foster hubiera encontrado el martillo de Thor? Cuando Donald Blake, que es el primer huésped humano de Thor, empieza un viaje con su enfermera Jane Foster, no esperaban encontrarse con una invasión alienígena. Cuando Jane trata de escapar encuentra un báculo extraño que termina siendo el Mjolnir. De esta manera se convierte en Thor, siendo uno de los miembros fundadores de los Vengadores y evitando varios eventos trágicos en Asgard. Finalmente, con el paso de los años, esta historia no se quedará netamente como un What If, sino que formará parte del universo 616, cuando Jason Aaron haga que Jane Foster sea la nueva Thor, y muy pronto la veremos en Thor Love and Thunder. What If House of M. En una de las grandes sagas de Marvel tuvo un cambio total para los mutantes a manos de la Bruja Escarlata cuando pronunció las palabras No More Mutants. Pero ¿qué pasaría si en lugar de esas palabras hubiera dicho No More Powers? Causando una realidad en donde héroes como The Thing vuelve a ser un humano común, o Cíclope de los X-Men no tiene que preocuparse por usar anteojos especiales. Pero todo se complica cuando Red Skull obtiene un cubo cósmico, con el objetivo de apoderarse de Nueva York. Esta vez los superhéroes tendrán que enfrentar a los villanos, pero sin poderes. Sin duda, un escenario muy interesante. ¿Y si la tía May hubiera muerto en lugar del tío Ben? En esta realidad todo pasa tal cual lo conocemos. Peter es mordido por la araña y se convierte en Spider-Man. Pero la gran diferencia es que en lugar que el tío Ben fallezca, ahora muere a manos de un ladrón la tía May. Esto enfurece mucho a Peter en busca de venganza. Cuando encuentra al asesino, Peter lo mata, pero el tío Ben acepta la culpa con el fin de proteger a su sobrino. A pesar de esto, Peter, sin ninguna persona que lo pueda guiar en su camino, se transforma en una persona agresiva y violenta ante cualquier persona que se atreva a meterse con él. Sin duda de los What If más interesantes. ¿Y si Wolverine hubiera matado a Hulk? Todos conocemos la primera aparición de Wolverine en la lucha contra el Gigante Verde, en donde conocemos como ganador usualmente a Hulk. En esa realidad, Logan vence a Hulk, convirtiéndose en un ser mucho más violento. Esto lo lleva a unirse en lugar de los X-Men a la Hermandad de los Mutantes, encabezada por Magneto. Este, infiltrándose en los X-Men para poder derrotarlos desde dentro, no contaba con enamorarse de Jean Grey, y con esto arrepentirse de sus actos. Este finalmente se enfrenta a Magneto, muriendo junto con él en una batalla final. Eso sí, muriendo como un X-Men. ¿Y si Spider-Man hubiera salvado a Gwen Stacy?
La muerte de Gwen Stacy es un clásico tanto en los cómics como en las películas de Spider-Man, formando un antes y un después para el arácnido. En esta realidad, durante una pelea con el Duende Verde, Spider-Man logra salvar a Gwen Stacy, esta vez lanzándose para rescatarla en lugar de lanzar una telaraña. Spider-Man decide revelar su identidad secreta a Gwen Stacy y le propone matrimonio, al cual aceptar Peter se casa con Gwen. Pero no todo es felicidad, ya que el Duende Verde, deseando vengarse de Spider-Man, descubre su identidad secreta, haciéndola pública. Después de que es perseguido, Peter decide dejar de ser Spider-Man y estar oculto con Gwen Stacy. Para mí, el mejor What If. Ahora dime tú, Nergico, ¿cuál es el What If que más esperas de los presentados en el tráiler? ¿Y cuál es tu What If favorito en los cómics? Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para más contenido geek y de suscribirte y activar la campanita para futuros videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!